Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias que hacemos en medianoche. Un paro cardiorrespiratorio detuvo la vida de Diego Armando Maradona a sus 60 años. En Argentina aún no pueden creer la noticia y los gestos de apoyo, pero también de dolor, se han multiplicado en distintos puntos del país. Me dicen que Diego no resistió. Ojo. A mí me dicen que Diego no resistió. No puedo creer. ¿Qué hago? Murió Diego Armando Maradona. Es lo que dice, lo que ya están diciendo todos. Nadie estaba preparado para dar la noticia en vivo, tampoco para escucharla. Diego Maradona había esquivado la muerte tantas veces que parecía casi imposible creer que ahora sí era verdad. El deceso, la muerte de Diego Armando Maradona a poco tiempo de haber cumplido 60 años. Sí, acaba de morir el fútbol argentino. El fútbol. El fútbol. No el fútbol argentino. El fútbol. Se murió el fútbol. Un paro cardiorrespiratorio detuvo su alocada vida y en Argentina no tienen palabras para despedir al que fue su dios del fútbol. Lo primero que por supuesto se nos ocurre decir es que es un dolor inmenso, Diego reflejó todo lo que éramos los argentinos. Fue pasado el mediodía en su casa en la ciudad de Tigre este 25 de noviembre, el mismo día en que falleció su amigo Fidel Castro hace ya 4 años. Una inevitable partida que duele y tanto que sus fanáticos se negaban a despedirlo a las afueras de su casa. Hola, barrilete cómico. Hola, Alto. Hola, papá. Gracias por la infancia que me diste, loco. Gracias, Diego. Gracias. Su amigo y ex compañero de tantos partidos e historias, Jorge Valdano, también se emocionó en pantalla producto de la noticia. Recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa. Jorge, si no puedes seguir, luego volvemos a conectar contigo sin ningún problema. Entendemos la emoción del momento. Volvemos luego, Jorge. Premiado como el mejor de la historia, el mejor del siglo, el mejor de las Copas del Mundo, los títulos quedan cortos para despedir a Maradona. A través de Twitter, el presidente de Argentina le dio las gracias. 3 días de duelo nacional en Argentina comienzan a correr desde hoy. Las calles del país lloran al 10, un ídolo no solo del fútbol. Hasta su casa de infancia llegaron quienes lo vieron desde sus inicios a homenajearlo, también al estadio que lleva su nombre en Buenos Aires. Maradona, Maradona. La primera voz oficial tras el deceso del adorado argentino llegó 5 horas después de confirmada la noticia en un caótico punto de prensa. Que el fallecimiento no posee características más que características naturales. La autopsia va a establecer las causales de la muerte, igual que los informes complementarios. 60 años vivió una leyenda mundial. Había celebrado su cumpleaños hace menos de un mes, pero el destino de Maradona se detuvo este miércoles. Su cuerpo fue trasladado desde su casa en el barrio de San Andrés hasta el hospital de San Fernando, en un trayecto que fue acompañado por los medios de comunicación. Y ahí lo esperaban sus fanáticos, decenas que llegaron emocionados a decirle adiós. Será velado a partir de este jueves en la Casa Rosada. Su vida, su trayectoria, su fútbol quedarán grabados en el alma y no solo de Argentina, porque la muerte de Maradona duele y en todo el mundo. Y hace solo minutos el cuerpo de Diego Armando Maradona llegó a la Casa Rosada. Esto en medio de los preparativos del velatorio organizado por el gobierno argentino que comenzará a las 6 de la mañana de este jueves. El traslado de los restos del exfutbolista se llevó a cabo en medio de una masiva caravana con amplio despliegue policial luego de pasar por una capilla donde Maradona fue despedido
por su familia en una íntima ceremonia. Esto ocurrió luego de la autopsia realizada en la morgue del Hospital de San Fernando, que confirmó la causa de muerte de la leyenda del fútbol: insuficiencia cardíaca y un edema agudo que le provocaron finalmente una muerte súbita al mediodía de este miércoles. La despedida se va a realizar en el acceso principal de la Casa de Gobierno argentino, donde instalaron una simbólica cinta negra. Al lugar, autoridades estiman que llegue 1 millón de personas, muchas de las que ya se encuentran afuera de la Casa del Gobierno, esperando dar el último adiós al ídolo argentino en medio de los 3 días de duelo nacional que decretó el gobierno por el deceso de Diego Armando Maradona. Muchos que a lo mejor hoy fallecieron sus familiares y no pueden ir a despedir. Con mucha pasión. Vamos a cambiar completamente de tema y regresamos a nuestro país. El gobierno logró alinear a su sector en la antesala de la crucial votación de este jueves. Los 5 senadores oficialistas que habían anunciado su apoyo a la iniciativa de la Cámara de Diputados ahora van a votar por la iniciativa del Ejecutivo. Durante la mañana de este miércoles, el senador UDI Iván Moreira llegó a La Moneda a una reunión de coordinación. Tras eso, hizo el anuncio: ya no apoyará la reforma constitucional que fue impulsada por la oposición. En vista de que hay 2 proyectos iguales, yo voy a votar a favor del proyecto del gobierno y me voy a abstener en la reforma. El proyecto del Ejecutivo avanzó este martes en el Senado y tras varias indicaciones quedó casi idéntico a la reforma constitucional que salió con amplio apoyo de la Cámara de Diputados y que también busca un segundo retiro del 10%. La gran diferencia: en la propuesta del gobierno está implícito el pago de impuestos por el retiro de fondos. No hay un perdonazo de impuestos a los más ricos en nuestro proyecto de ley, ni tampoco se permite, como sí lo hace la reforma constitucional de la Cámara, que las altas autoridades puedan retirar fondos. El proyecto que le arregló el Senado lo transformó en un proyecto razonable, en una copia del proyecto que viene de la Cámara de Diputados. Este miércoles no hubo votación en el Senado, pero sí se comenzó a discutir la reforma constitucional que nació de la oposición, la misma que el gobierno llevó al TC tras acusar que incurre en ilegalidades. Las intervenciones cargadas de críticas desde la oposición al oficialismo encendieron el debate. Resulta que ahora no es grave que se retire el 10%, sino que es una disputa entre el Congreso y el presidente. Hay que pasar a llevar nuestra institucionalidad para ayudar a la gente. Yo soy de aquellas que cree que no hay que hacerlo. El Ejecutivo decidió entrar al partido haciendo faltas y eligiendo a su árbitro más fiel, el Tribunal Constitucional. Tenemos un proyecto que asegura que los trabajadores chilenos van a recibir este segundo retiro. Un intenso debate marcado por declaraciones cruzadas entre ambos sectores. Hasta el momento, 5 senadores oficialistas apoyarán el proyecto del gobierno y se abstendrán en la votación de la reforma constitucional impulsada por el Parlamento. La reforma constitucional que viene de la Cámara de Diputados no tiene ninguna posibilidad para que la gente reciba el 10%, es el proyecto del gobierno. Ese proyecto no va al Tribunal Constitucional. Los senadores de gobierno que se habían comprometido a votar de una determinada manera mantengan la consistencia que corresponda y voten de esa manera en el momento en que se produzca la votación. Si se concretan las abstenciones anunciadas por los senadores oficialistas, la reforma constitucional no alcanzaría los 26 votos necesarios para ser aprobada y tendría que pasar a comisión mixta, dejando el proyecto del gobierno con más posibilidades de avanzar. Aún así, el Ejecutivo señaló que mantendrá el requerimiento ante el TC. Avanzamos a otras informaciones. Una veintena de personas fue detenida la jornada de este miércoles en el centro de Santiago. Esto tras una nueva marcha en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, escenario en el que una tienda del retail fue saqueada por desconocidos. El hecho se registró en la Alameda con San Antonio cuando en medio de la manifestación, asistentes a la marcha se enfrentaron a delincuentes que dañaron uno de los accesos a la tienda e ingresaron a la bodega del lugar para sustraer todo lo que encontraron a su paso. Carabineros logró la detención de 20 personas por lanzamiento de bombas molotov, saqueos y alteración del orden público. Se acercaron al Almacenes París, a la tienda Almacenes París que se encuentra en San Antonio con Alameda, finalmente ingresando a las bodegas de esta y realizando saqueos que finalmente nosotros logramos detener a estas personas con los productos una vez que se dan a la fuga. Tenemos detenidos por desorden, tenemos detenidos por receptación, por saqueo, por daños y por lanzamiento molotov.
Y el presidente Sebastián Piñera lideró el acto oficial del cambio de mando de Carabineros, una instancia en la que el mandatario aprovechó de agradecer nuevamente la labor de Mario Rosas. En la ceremonia que se realizó en la Escuela de Carabineros, el presidente Piñera dio la bienvenida al general director Ricardo Yáñez y dijo que tendrá como misión liderar y conducir el proceso de una profunda modernización y reforma en la institución. En la misma línea, el mandatario enfatizó en el respeto a los derechos humanos y los protocolos institucionales que deben seguir los uniformados. Aseguró que quien se desvíe de estas normas deberá asumir su responsabilidad no solo frente a la institución, sino también frente a la justicia y a la sociedad. No resulta justo que la ciudadanía exija a Carabineros el deber o el cumplimiento del deber constitucional y de su juramento, si al mismo tiempo no entrega ese respaldo y ese marco legal adecuado que les permita cumplir con sus labores, protegiendo su propia seguridad e integridad. El ex general director de Carabineros, Hermes Soto, declaró en el marco del juicio en contra de los 4 ex uniformados imputados por el crimen de Camilo Catrillanca. Aseguró que los imputados le mintieron. Paren, el tractor parece. Está vivo. Se dispuso la baja de estos funcionarios a raíz de que, habiéndoles preguntado reiteradamente toda su línea de mando, incluido el general director, ellos mantuvieron la versión de que no habían llevado cámaras en su equipo de trabajo al lugar y ocultaron información que, por supuesto, era de vital importancia para el desarrollo de este proceso. Ocultaron información, dijo el ex general de Carabineros Hermes Soto ante el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, cuando declaró este miércoles en el juicio en contra de los 4 ex funcionarios del GOPE por el crimen de Camilo Catrillanca. Ellos señalaron que sentían disparos en el sector y que ellos vieron venir este vehículo en sentido contrario. Al menos el sargento Alarcón manifestó siempre que él había hecho uso de su arma de servicio. Y otro, el suboficial que andaba a cargo de la patrulla, también había hecho uso del arma de servicio. Cada palabra, cada relato retrocedía el tiempo a las horas posteriores a la muerte del joven mapuche al interior de la comunidad de Temucuicui de Ercilla, ejercicio al que también sometieron los intervinientes al ex jefe de orden y seguridad de la institución de ese entonces. Confírmeme si en el tractor o los alrededores, en el lugar, se encontró armamento o las personas portaban armamento. Y me dijo que no habían encontrado armamento. Eso preguntó el ex general Cristian Franzani en una reunión que habría sostenido horas después del crimen, ignorando aún que existían los videos que hoy son pieza clave de la investigación. Estaba muy afectado, señor director. Me dijo, me indicó de que, me dijo Franzani, me dijo, estamos muy mal, me dijo, nos mintieron. Uno de los funcionarios me acaban de informar, me dijo, de que portaba una cámara y destruyeron, me dijo, destruyeron el soporte. Los 2 ex generales declararon cerca de 2 horas cada uno de forma telemática, uno en Santiago y otro en Concepción. Siempre hemos dicho de que las pruebas estaban, desde que el primer momento cuando ellos quisieron esconder las pruebas, cuando decían no existía la cámara, bueno, todos ellos habían confabulado una mentira juntamente con el ministro del Interior, el ex intendente, cuando ellos dijeron que habían disparos cruzados, cosa que nunca fue. Por lo tanto, hoy día queda demostrado de que ellos mintieron en todo momento. Está contemplada también la declaración del exministro del Interior desde el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Se va a revisar de la misma manera como se ha venido desarrollando en las jornadas anteriores. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, prestará declaración este jueves, donde al igual que Soto y Franzani, será sometido a preguntas de todo tipo por fiscalía y abogados querellantes en el juicio por el crimen de Camilo Catrillanca. Un niño de 13 años de nacionalidad boliviana fue herido tras un impacto de bala recibido en su cuello en la localidad de Colchane, esto en la región de Tarapacá. Fue trasladado por familiares en primera instancia hasta una posta comunal donde, debido a la gravedad de sus lesiones, un avión Caza 212 de la FACH lo derivó a Iquique, donde finalmente un helicóptero Bell 412 lo trasladó hasta el hospital regional, donde permanece estable. Preliminarmente se investiga si militares de su país abrieron fuego en el límite con nuestro país con Bolivia, en el sector de Palavinto, para determinar si es que el niño recibió los disparos en territorio chileno o boliviano.
El alcalde de Colchane dijo que es un caso grave ya que involucra el uso de fuerza militar extranjera en territorio nacional. Manifiesta que al querer cruzar el territorio chileno hacia Bolivia en un vehículo de contrabando, fue interceptado el personal de ejército boliviano, los cuales procedieron a disparar a estos vehículos, logrando impactarles una bala en el sector del cuello. Este es un hecho grave que involucra una acción del personal militar boliviano en territorio nacional. Es importante que ambos gobiernos, tanto boliviano como chileno, establezcan un diálogo serio y responsable. Un ingreso familiar de emergencia focalizado y para las familias de comunas en cuarentena. Ese fue el anuncio del gobierno para zonas donde el confinamiento continúa y que va a estar disponible durante todo el 2021. Hace 3 meses, hace 12 semanas que Punta Arenas está en cuarentena. 84 días donde casi 125.000 personas han debido permanecer en sus hogares. El nivel de contagio no logra descender y el impacto económico es evidente. Luis y su esposa son un ejemplo de eso. Trabajamos en la calle vendiendo dulce, confite. Y con la pandemia ahora no se puede hacer eso. La pandemia nos dejó en cero. Bueno, uno ve el carro, esto ya está vacío, el carro ya no tiene nada. De las 346 comunas en Chile, 27 se mantienen en cuarentena y de ellas 4 son capitales regionales. Casi 1 millón de personas con restricciones de movilidad, comercios y empresas cerradas. Por eso, el gobierno anunció nuevas medidas para esas zonas. Tenemos que tener mecanismos para reaccionar, para suplementar ingresos, para que las personas se queden en casa y no tengan que salir a generar ingresos exponiéndose y exponiendo al resto. Esa es la idea. Ingreso familiar de emergencia para comunas en cuarentena. Así, cuando la autoridad decrete esa medida, el Estado extenderá el pago a las familias que ya recibieron el aporte durante este año. El registro social de hogares está bastante más consolidado, las familias ya están ahí. Entonces, yo no esperaría mayores sorpresas en los pagos son rezagados, son con mes vencido. La idea es utilizar el registro de los 8 millones de chilenos que recibieron el aporte y así activar el beneficio cuando sea necesario. El Ejecutivo decidió incorporar este nuevo IFE en la discusión del presupuesto y no hacerlo a través de una nueva ley. Lo que nosotros esperamos es que ahora, cuando las personas entren en cuarentena, tengan un IFE familiar de emergencia de verdad que cumpla con los objetivos de ayuda social, cosa que no se ha cumplido hasta ahora. Creemos que este es un instrumento extraordinariamente potente porque permite vincular medidas de carácter sanitario con alivio directo a una comuna. Si se aprueba aquí en la ley de presupuesto, no es que al día siguiente vamos a poder entregar un IFE a las comunas en cuarentena, hay que hacer una nómina, un proceso, una depuración para poder pagar efectivamente a esas comunas un porcentaje que vamos a determinar según la magnitud del daño que se esté generando en materia sanitaria y también en materia económica y de desempleo. En el caso de una familia de 4 integrantes sin ingresos formales, el IFE será de 400.000 pesos, pero en el caso que tengan algún tipo de renta, por ejemplo, 260.000 pesos, el aporte estatal será de 140.000 para así completar los 400. Bueno que se extienda porque hay mucha gente que lo necesita. La plata extra para nosotros, para los hijos. Y ahora que se acerca la fiesta, con más razón, pues. Ingreso familiar de emergencia para zonas en cuarentena que podría estar aprobado y listo para ser realidad la próxima semana. Internacional. Momento de revisar noticias internacionales en medianoche. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, va a presentar ante el Senado un proyecto de ley que permitiría regular la situación de 11 millones de indocumentados. Biden anunció que esto ocurriría durante los primeros 100 días después de que asuma el cargo, el 20 de enero del próximo año. Además, declaró que inmediatamente va a anular la llamada prohibición musulmana no estadounidense y va a tomar medidas para proteger a los Dreamers de la deportación, que son los inmigrantes indocumentados que ingresaron al país cuando eran niños. El presidente electo insistió en que va a detener eventualmente el plan de construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México y que este dinero lo utilizaría para mejorar la infraestructura en el control fronterizo.
Al menos 40 personas murieron como consecuencia de un choque entre un bus y un camión en la ciudad brasileña de Itaguaí, en el interior de Sao Paulo. El bus, que transportaba a cerca de 50 trabajadores de una empresa textil, chocó contra el transporte de carga a 344 kilómetros de la capital del estado. 37 personas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que las otras 3 después de ser hospitalizadas. La colisión dejó a otros 15 heridos que fueron trasladados a los hospitales más cercanos. Vamos ahora hasta Europa. Un auto chocó contra la puerta de la oficina de Angela Merkel y todavía se desconoce el motivo de este incidente. Las autoridades alemanas ya detuvieron a un hombre de 54 años para interrogarlo, el que creen que tendría posibles trastornos psicológicos. El vehículo tenía frases escritas donde se leía "malditos asesinos de niños y ancianos" y "detengan la política de globalización". Este suceso ocurrió mientras en el interior de la sede gubernamental se celebraba un consejo de ministros. El automóvil resultó apenas dañado. Además, aseguran que se trataría del mismo coche que había investido las puertas de la Cancillería en el año 2014. Hasta ahora tenemos una temperatura de 5,2 grados. Hoy Santiago va a estar despejado con una máxima de 33 grados. Iquique, en el norte, tendrá cielo parcial con una máxima de 21 grados. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Los dejamos invitados a que sigan en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.